Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vamos a seguir el día de hoy. Bienvenidos otra vez a este cotorro. Vamos a seguir por cuarta ocasión en Génesis 22, pensando hoy en el carnero trabado, atorado en un zarzal. Y quiero que pienses en esa simbología. Piensa en un animal macho, cabrío, así lo menciona la Biblia vez tras vez: un macho cabrío, una cabra, un carnero. Y piensa en las imágenes que tal vez hayas visto de estos animales que no son débiles, al contrario, son fuertes, son majestuosos, son líderes de su manada en algunos sentidos. Y piensa en cuál es su gloria. ¿Qué es la gloria de este animal? Sus cuernos. Cuando tienen que defenderse de otro animal de su especie, cuando tienen que pelear, ¿con qué pelean? ¿Qué topan? Con los cuernos. ¿Sí? Y puedes pensar en la imagen de dos carneros chocando sus cuernos a ver quién gana. ¿Sí? Y si viniera un depredador a querer matarlos y comérselos, ¿con qué se defienden? Con sus cuernos. Y la gloria de este animal, y piensa en esos cuernos de carnero que tal vez en alguna civilización, algún humano al cazar este animal le cortaba los cuernos y los hacía un trofeo, porque el animal, esa es su gloria. Y piensa en este animal y quítale los cuernos a ver cómo se ve. Y ahora piensa en el objeto que lo tenía sujeto. Si dice aquí un zarzal. Sí, versículo 13 de Génesis 22 dice: un carnero trabado en un zarzal. No dice en un cedro fuerte, atorado en las raíces a la orilla del río. ¿Sí? No dice, no sé qué otra cosa en la naturaleza se pudiera encontrar donde un animal de este tipo se pudiera atorar y por más fuerte que fuera, no se pudiera zafar. Dice, no, un zarzal. Y esta palabra zarzal es tal cual como se escucha: un arbusto, hasta cierto punto seco, de esos que si fuéramos a andar en el campo, tal vez en el desierto, y hace un aire, verías tal vez al zarzal moverse, tal vez hasta desarraigarse del piso porque no está profundo, no es un arbusto firme, no crece alto. Si tú agarras un machete lo cortas fácilmente. Cuanto más un carnero. Y esto es lo que ve Abraham. Sí, está a punto de matar a su hijo, como hemos estado leyendo los últimos 3-4 semanas. ¿Sí? Y dice que un ángel le dice: Abraham, Abraham. Y él dice: heme aquí, por segunda ocasión. ¿Sí? Heme aquí, hijo mío, le había dicho versículos antes. Heme aquí, le dice al ángel. Y voltea y dice: alza sus ojos y mira. Y aquí un carnero, trabado por su gloria en un arbusto insignificante.
Y dice, el último versículo que leímos dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué hizo Abraham con ese animal? Dice que lo ofreció, lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué hacía ahí ese carnero? Dios lo había mandado. Dios había puesto ahí un animal que en ninguna otra circunstancia hubiera estado ahí. ¿Abraham lo veía o cómo no lo vio? ¿Cómo estuvo Abraham ahí tanto tiempo sin abrir sus ojos a ver a este animal? ¿Sí? Porque Dios lo quiso. ¿Qué hacía este animal ahí? Dios lo quiso. ¿Sí? ¿Por qué sustituyó a este carnero y qué culpa tenía él para dejar con vida a Isaac? Dios lo quiso. Y dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ahora piensen en si fuera posible ponernos en los zapatos de ese pobre animal. ¿Qué culpa tenía? Ninguna otra más que ser enviado por Dios a ese momento. Y la Biblia está llena de esta simbología y está llena de esta imagen de un cordero que paga por algo más. Lo leímos hace muchas semanas ya en Génesis 2. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecan y se visten de hojas de higuera y se esconden. Y recordamos esa historia. ¿Por qué se vistieron así? Porque no podían llegar desnudos delante de Dios y querían cubrir su desnudez con algo. ¿Sí? Y Dios les dice, no. Esas hojas no. Y se las quita y dice que les da pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? Yo estoy seguro que de un cordero. ¿Sí? Y viene Abraham y va a matar a su hijo y ahí hay un cordero. Y viene Abel, y me salté cronológicamente es Adán, luego es Abel. Y Abel y Caín vienen con Dios a ofrecer sacrificio. Y Abel era pastor de ovejas, Caín no. Y Abel trae un corderito delante de Dios y lo mata y lo ofrece en holocausto. Y Dios acepta el sacrificio de Abel y el de Caín no. ¿Sí? Y si fuéramos a hojear la Biblia, veríamos vez tras vez que Dios pide y exige un cordero, un macho cabrío, en lugar de los pecados del pueblo, en lugar de los pecados del sacerdote, como representación de algo. ¿Sí? Hay un pasaje increíble en Levítico 16, el día de la expiación, lo titulan la mayoría de las Biblias, el día de la expiación. ¿Por qué? Porque ese día era el día que el pueblo y los sacerdotes se juntaban delante de Dios a matar un animal que iba a representar que ese animal llevaba los pecados del pueblo y cargaban en él los pecados del pueblo. Y dice que había uno que mataban por los pecados del sacerdote y luego había otro que mataban por los pecados del pueblo. Y el pueblo volteaba y veía y decía, ese animal murió por mí. Y estaba Isaac en ese monte sujeto con la leña encima o alrededor de él, listo para ser ofrecido, y vio como su papá alzó los ojos y vio un carnero sujeto en un zarzal. Lo tomó, lo soltó a él, sujetó al carnero en su lugar y lo mató. Isaac volteó a ver y dijo, ese animal, ese cordero murió por mí. En Éxodo más adelante, el libro que viene después de Génesis, está la historia del pueblo de Israel. Y están en Egipto, son esclavos en Egipto. Y después manda Dios a Moisés y va a librar al pueblo de Israel de Egipto, y Faraón se opone y le dice que no, y le mandan plagas y un montón de cosas. ¿Sí? Y al final de todas esas plagas, Faraón dice, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir. Y viene, dice el ángel de Jehová, ¿sí?, a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Y los israelitas tenían un requisito, ¿sí? Van a guardarse en sus casas, van a tomar un cordero, ¿sí?, lo van a matar, van a tomar su sangre y van a pintar el dintel de la puerta, el marco de la puerta con la sangre. Y cuando pase el ángel de la muerte de Jehová y vea la sangre pintada en el dintel, va a pasar por alto, decía, esa casa, y no va a matar el primogénito de ahí. ¿Sí? Y se iba a sentar la familia a comer ese animalito. Y tal vez el hijo mayor de esa familia, ¿sí?, el primogénito, podía decir, papá, ¿por qué nos estamos comiendo este animal? ¿Sí? ¿Por qué tocó barbacoa hoy?
Y el papá le diría, ese animal murió por ti. ¿Sí? Ese animal murió en tu lugar. ¿Sí? Y el niño sabría que era la vida de ese cordero o la de él. Y así fue. Llegó el día de la Pascua. ¿Sí? Y esto significa Pascua, pasar por encima, pasar por alto. Y llegó el día donde vino el ángel de Jehová, y los que tenían la sangre pintada en el dintel, las casas que tenían esto, sobrevivió el primogénito, y las casas que no, y todas las casas de Egipto, bueno, no sé si todas, tal vez hubo egipcios que obedecieron este mandato, no es el tema hoy, sufrieron la muerte y la consecuencia de no matar un animal en lugar de su primogénito. ¿Sí? Y así vez tras vez en el templo se ofrecían los holocaustos, y llevaba a la gente un cordero, y llevaba un macho cabrío sin defecto de 1 año para representar la carga de los pecados de la humanidad. ¿Sí? Y todo esto nos hace voltear a ver algo, y perdón que sea tan repetitivo, pero esto es la Biblia, y así es la Biblia. Y así es Dios. Llega un día donde viene el Cordero de Dios. Y te voy a leer primero, estamos en Génesis, me voy a brincar hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Sí? Y en Apocalipsis hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención, me encanta este capítulo, es el capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice la mujer y el dragón. ¿Sí? Así se llama el capítulo, así lo dicen muchas Biblias. ¿Sí? Y habla principalmente, y es un capítulo raro, y que en el cielo se están peleando una mujer y un dragón, y avientan al dragón del cielo y caen en la tierra, y un montón de cosas. Y habla principalmente de la lucha entre Satanás y la humanidad. De eso se trata el capítulo. ¿Sí? Y yo por un tiempo lo entendí de una manera, y luego creo que ya lo entendí mejor, y otra vez ese no es el punto del día de hoy. Pero hay un versículo que a mí me llama mucho la atención. ¿Sí? Dice el 10, entonces oí una gran voz en el cielo, dice Juan. ¿Sí? Juan, el discípulo que estuvo con Jesús, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Esto está hablando del diablo. Está el diablo con Dios, y Dios ve, Juan ve donde lo avientan para afuera, y se escucha una voz que dice, ya lo aventaron para afuera, ya viste. ¿Sí? Y dice, él acusaba a los hermanos delante de Dios. Él estaba diciéndole, mira, hacen esto, mira, hacen lo otro. Y dice, y ellos, los acusados, tú y yo, dice, han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué Cordero? El mismo Juan, en su evangelio, comienza a relatar la historia del Cristo. ¿Sí? Y comienza a relatar la historia del Verbo. Y dice, el Verbo se hizo carne, versículo 14 del capítulo 1. Aquel Verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y empieza a hablar del testimonio de Juan el Bautista, no Juan el discípulo, Juan el Bautista, de lo que decía del Cristo. ¿Sí? Y dice que mandaron los judíos a Juan el Bautista, le dijeron, oye, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy. Oye, ¿eres Elías? No, tampoco. Oye, ¿eres el profeta? No, tampoco. Y todo esto es un estudio muy interesante. ¿Sí? Y dice que le cuestionaron, y Juan decía, no, es que el que viene detrás de mí, ese es el Cristo, voltéenlo a ver a él, espérenlo a él, arréglense con él, básicamente. Y dice que después de este cuestionamiento, versículo 29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios. Decía Abraham al ver ese carnero sujeto por un zarzal, Jehová proveyó. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Hay un pasaje en Apocalipsis 4, ahorita vamos a ir a él, donde Juan está viendo la adoración celestial otra vez, como Apocalipsis 12. Una imagen medio rara, y dice que hay un libro que nadie puede abrir, y es toda una experiencia leer esos capítulos. Y dice que lloraba Juan,
porque no había nadie que abriera el libro y lo leyera y desatara sus sellos y viera qué había dentro. Y alguien viene y le dice: Juan, no llores. Y esta es la imagen con la que quiero que te quedes y la que quiero que pensemos hoy. Dice: he aquí, ¿sí?, que el león de la tribu de Judá, un león, el líder de la tribu de Judá, el Cristo, ¿sí?, es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Sí? Y dice que Juan levantó sus ojos y miró y vio un cordero como inmolado. No vio un león, vio un cordero como inmolado. Y por eso Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pudiéramos pensar en el cordero como un animal frágil, un animal débil, ¿sí? Te aseguro que ese carnero en un zarzal no era un animal frágil. Te aseguro que ese león de la tribu de Judá que dice Apocalipsis 4 no era un animal frágil, ¿sí? Y te aseguro que ese Cristo colgado de una cruz con una corona hecha ¿de qué? De zarzales, de espinas. En lugar de su corona de rey, una corona de espinas hecha de un zarzal. No era alguien frágil, no era alguien débil. Era alguien que Dios quiso poner ahí a morir en tu lugar y en el mío en lugar de como el carnero murió en lugar de Isaac. ¿Sí? Te aseguro que si el Cristo estaba ahí sustituyendo a los que en realidad deberían de morir, era porque Dios así lo quería. ¿Sí? Primera de Pedro 1:20, lo leímos la semana pasada, dice, desde el 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Sí? Ustedes, nosotros fuimos rescatados. ¿Sí? Y dice, y fueron, dice, comprados, ¿sí?, con la sangre preciosa de Cristo, versículo 19. Y dice: la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Ese Cristo que se quiso sujetar a un zarzal. Ese rey, ese Dios que vino y habitó entre nosotros, ¿sí?, tomando tu lugar y mi lugar. Y pudiéramos pensar: ¿qué culpa tenía el Cristo? ¿Qué culpa tenía ese carnero que estaba en Génesis 22? ¿Qué culpa tenía el animal que mató Dios en Génesis 2? ¿Qué culpa tenía el animal y el montón de corderos que mataron los israelitas a través de tantos años para medianamente limpiar su conciencia delante de Dios y decir: Dios, ya no tengo pecado, ya me puedo llevar contigo porque ya no soy pecador? ¿Sí? ¿Qué culpa tenía? Animales dóciles, de cierta manera, sujetos al poder del hombre, pagando consecuencias que no eran de ellos. No tenían ninguna culpa. Y el Cristo no tenía ninguna culpa. Y cuando el Cristo colgaba de la cruz y le decían: bájate de la cruz a ver si es cierto que eres hijo de Dios, podía bajarse de la cruz. ¿Sí? Y cuando los dos ladrones estaban, uno a su derecha y otro a su izquierda, y uno le decía: oye, pues sálvanos. ¿Sí? Sálvanos a nosotros dos y sálvate a ti mismo. Bájate de la cruz, haz algo. Dices que eres Dios. Lo podía haber hecho. Y se sujetó como un carnero por un zarzal. Por su mera gloria la sujetó. ¿Sí? Por tu pecado y por el mío. ¿Qué culpa tenía el Cristo? Ninguna. Vamos a Isaías 53. El pasaje tal vez más precioso de toda la Biblia. Dice el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Angustiado, afligido, como un cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Esta es la historia del cordero, sujeto por su gloria, dispuesto a morir por alguien más. Sí. Esta es la historia del cordero, del carnero, sujeto por un zarzal. Y esta es la historia del Cristo coronado de espinas. Por último, te voy a leer un pasaje de Romanos 5. ¿Sí? Cuando leemos en la muerte de un Cristo, ¿sí?, que no tiene por qué morir por nosotros, ¿sí?, tal vez pensamos, es que yo no lo haría. Y es cierto, dice Romanos 5:6, dice Cristo, ¿sí?, ese cordero, aun cuando nosotros éramos débiles, éramos malos, éramos de lo peor, ¿sí?, a su tiempo murió por los impíos, ¿sí?, murió por quien no lo merecía, ¿sí?, Él murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahí nos podemos enfocar tú y yo. Podemos decir, sí, tal vez yo por mi mamá sí muero, por mi hermano, por mi papá. Pero por mi amigo, tal vez. Pero por el que ni conozco, nunca. Menos por mi enemigo. Y dice, Cristo murió por su enemigo. Murió por quien lo mató. ¿Sí? Y dice, tal vez ustedes por alguien medianamente bueno. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por acompañarme hasta aquí. Terminamos casi Génesis 22. Vamos a ver la siguiente semana, por último, esos últimos versículos que nos hablan de la novia de Isaac, que de pronto nace y es introducida a la escena. En este mismo capítulo se queda Isaac en una montaña como muerto y nos dice, allá, lejos de Isaac, estaba esta muchacha que después iba a ser su esposa. Vemos la implicación de eso en el siguiente episodio de Un Cotorro. Gracias por acompañarme hasta aquí.